Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo durante el transcurso de esta asignatura, ustedes fueron analizando la historia de cómo el concepto de interculturalidad y el concepto de educación bilingüe se fue incorporando en la educación. Recuerden ustedes que históricamente en México se pretendía que los mexicanos se castellanizaran principalmente, que fueran ciudadanos conformados en una sola lengua, en un solo idioma, por lo que se deja de lado las raíces, la cultura, su formación desde casa, y se va perdiendo las lenguas, se va perdiendo el uso de sus dialectos o de sus lenguas maternas. Es importante hoy en día, más que hablar de interculturalidad, primero quisiera hablarles de inclusión, porque los niños con los que ustedes trabajan vienen desde diferentes grupos sociales, de diferentes comunidades, y cuando están con ustedes, ya que son muy pequeños, no solo están trabajando con ellos el proceso de su lenguaje o de su idioma, sino que ellos empiezan un proceso de comunicación, de interacción con el mundo que los rodea, y tratan de expresar sus ideas, tratan de dar a conocer quiénes son ellos y cuestionan todo lo que los rodea. Entonces, en diferentes formas vamos a ver que el niño, aún antes de que desarrolle su lenguaje propio, aún antes de que pueda comunicarse oralmente con los demás, empieza a utilizar su lenguaje corporal, empieza a utilizar diversas formas de dar a entender lo que quiere, lo que necesita. Y vamos a encontrar dentro de las aulas, dentro de estos grupos de pequeños, niños también con capacidades diferentes, niños que necesitan algún aparato auditivo, niños que necesitan comunicarse a través de señas. También vamos a encontrar algunos niños que tengan dificultades psicomotoras. Entonces, todas estas diferencias hacen que el docente, que las maestras que están trabajando con estos niños pequeños, pues vean la necesidad de establecer estrategias de inclusión, donde todos se sientan parte de un grupo, donde todos puedan aprender a partir de procesos integradores. Entonces, esto nos va a llevar a la tarea de reconocer primero quiénes somos nosotros como docentes, y nos va a permitir que reconozcamos el papel fundamental que tenemos ante los jóvenes. La unidad 3 nos pide establecer ciertos conceptos. Vamos a ver primeramente o recordar los propósitos específicos de esta unidad, donde ustedes pueden visualizar que hay que contextualizar la enseñanza del español y la lengua originaria en su uso y práctica social para que sus estudiantes se comuniquen de manera apropiada, ¿verdad? Según las circunstancias, siguiendo, por supuesto, normas sociolingüísticas. También promover en sus alumnos las 4 capacidades básicas, que es leer, escribir, hablar y escuchar. De hecho, estas habilidades básicas, el docente debe dominarlas primeramente. Vamos a hablar de ellas más adelante. Y también adecuar contenidos y materiales de regiones culturales o lingüísticas afines al contexto de sus alumnos para ampliar los recursos y fomentar su conocimiento e interacción con otros grupos sociales y variantes lingüísticas. Aquí vemos los contenidos de la unidad 3. Vamos a irnos a este binomio de enseñanza-aprendizaje con algunos conceptos, pero antes les decía reconocer quiénes somos nosotros ante un grupo. Y les presento aquí la conceptualización de profesor, que nos dice que es una persona que por vocación se dedica a enseñar a una nueva generación. Pero también la UNESCO
nos dice que es el que ejerce la función docente como una profesión. Entonces, independientemente que ustedes hayan llegado a esta tarea, ya sea por vocación, por necesidad o por azares del destino, estamos frente a grupo y debemos de asumir esta identidad de profesores, que es una forma en el servicio público que exige conocimientos especializados para generar aprendizajes en esos educandos. Y con aspectos teóricos, prácticos, éticos y estéticos de la cultura en forma equilibrada. Y vamos a ir distinguiendo los contenidos permanentes de los transitorios. Como profesores debemos de asumir una visión progresista de la educación, presentándonos como facilitadores, promoviendo en el estudiante su dinamismo y su reflexión. Vamos a ver los conceptos de enseñanza, primeramente de enseñanza-aprendizaje, como nos lo señala el programa. Y tenemos aquí que enseñanza es un acto en virtud del cual el docente pone de manifiesto los objetos de conocimiento al alumno para que éste los comprenda, realizado en función del mismo. Pero aquí tenemos que la enseñanza va a tener una reciprocidad, ya que el profesor aprende a enseñar, el estudiante aprende a aprender, pero al mismo tiempo el docente está aprendiendo y el estudiante puede aprender a enseñar. Todo esto mediante un contenido y una metodología, por supuesto. En cuanto a concepción de aprendizaje, este se puede definir como un proceso mediante el cual una persona adquiere destrezas, habilidades prácticas, motoras e intelectuales y va incorporando contenidos informativos o adoptando nuevas estrategias de conocimiento y acción. Entonces, una vez que diferenciamos estos dos conceptos, vamos a ver que en nuestro trabajo docente hoy en día se nos exige ser competentes. Y vamos a tener este concepto de la NUYES, de competencia, como el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, ¿verdad? Que vamos a ir adquiriendo y vamos a ver cómo estas competencias son capacidades que la persona va desarrollando gradualmente y vamos a ver también cómo pueden ser relacionadas con la formación profesional. En esta asignatura se nos habla de que el docente, dentro de los procesos interculturales y bilingües dentro de la educación, debe de tener una competencia intercultural, una situación social orientada a propiciar el entendimiento, la tolerancia y el respeto mutuo a las identidades y a la diversidad cultural como una forma de vida. Esto implica que la interculturalidad es la habilidad de comportarse o actuar en este encuentro intercultural con una actitud positiva, una actitud de integración hacia otras culturas. Tomado esto como una manera de percibir de los demás los factores de personalidad, de autoestima, sus creencias, sus valores, y vamos a ir comparando, contrastando los conocimientos de las culturas que están involucradas dentro de un grupo de estudiantes. Vamos a ver qué es lo similar, qué es lo diferente y no estereotipar, no elaborar prejuicios de ningún tipo. Para ser competentes debemos de reunir este conjunto, les decía, de aptitudes o capacidades, conocimientos o contenidos, habilidades, métodos, actitudes y valores. Y dentro del material que ustedes revisaron, se puede destacar que hay actitudes que son muy importantes, tales como el compromiso con las causas de un pueblo, la tolerancia activa y la estimación de lo diferente y la apertura al mundo. Una actitud, es decir, nos presentamos ante los demás con valores, con respeto y con un compromiso y una responsabilidad que permita esa interacción con gente de diferentes culturas, de diferentes pueblos, comunidades. Para esto nos dice que también es necesario tener 3 aptitudes esenciales y es una competencia con una capacitación constante,
una capacidad de investigación y mejoramiento de la experiencia reflexionada y, por supuesto, tener el dominio de la lengua materna de los educandos y de la lengua común que todos hablamos. Ustedes que provienen de diferentes lugares, que están trabajando en diferentes comunidades, pues a lo mejor no tienen todavía el dominio de esa lengua materna o la han estado aprendiendo a partir de la interacción. Pero como les decía al principio, ustedes están trabajando con niños pequeños, con niños que apenas inician sus formas de comunicarse. Entonces es importante comprender que no solo se van a enfrentar a una lengua materna, a una lengua diferente al español o al idioma que hablamos todos comúnmente, sino que también vamos a encontrar dentro de esta diversidad, pues, modismos, regionalismos, y también debemos de comprender que el niño, pues, trae aprendidas muchas palabras que no son apropiadas o que ante los demás pueden ser ofensivas. Y debemos de ser comprensivos con estos niños porque ellos escuchan, aprenden y repiten. Queremos entonces que estos niños vayan desarrollando a la vez su habilidad comunicativa. Tenemos que irlos incorporando en procesos donde ellos se apropien de un lenguaje que les permita interactuar con sus compañeros y con los adultos con respeto y tolerancia. Dentro de este conjunto de actitudes, aptitudes, están las habilidades también interculturales, que nos dice que la capacidad de relacionarse entre sí, la cultura de origen y la cultura extranjera, que hay que tener una sensibilidad cultural y capacidad de identificar y utilizar una variedad de estrategias para establecer contacto con personas de otras culturas. La capacidad de cumplir el papel de intermediario cultural entre la cultura propia y la extranjera, y la capacidad de superar relaciones estereotipadas que implica la relativización de la verdad y abandono del prejuicio. Entonces vemos que es necesario ir desarrollando estas habilidades conforme nos vamos adentrando en los procesos interculturales y de inclusión de nuestros educandos. Y decíamos también al principio que hay habilidades lingüísticas fundamentales, que es el leer, el comprender, el escuchar, oír y comprender, escribir y hablar de manera práctica. Hay una gran preocupación hoy en día porque los niños ya en el preescolar puedan leer y puedan escribir, y de repente se vuelve una competencia entre la escuela pública y privada, porque el niño sea el primero en que antes de entrar a la primaria ya esté dominando la lectoescritura. Sin embargo, nos olvidamos de otras habilidades que debemos desarrollar en ellos, como lo es, por ejemplo, el escuchar. La escucha activa es una habilidad poco trabajada en las aulas, poco desarrollada, ya que cuando nos comunicamos con los demás, generalmente antes de terminar su discurso, la persona que está con nosotros, ya estamos elaborando prejuicios, ya estamos queriendo adivinar cuál es su intención al acercarse a nosotros. Queremos adivinar lo que el niño trata de decirnos antes de que él logre establecer su idea clara de lo que quiere. Entonces debemos de ser muy cuidadosos en el desarrollo de estas habilidades con los niños, permitiéndoles que ellos primeramente puedan hablar con los demás, comunicarse de manera clara, que puedan interpretar también las ideas de los demás, que aprendan a escuchar con atención y con mucho respeto, que no interrumpan a los demás y que en las aulas se dé un fomento constante del respeto y la tolerancia. Entonces, un docente competente va a considerar la comprensión de su situación en la que está inserto, su percepción de las metas de su propia acción, su idea del efecto del tratamiento de la situación, el poder enfrentar la situación con lo que es y su realidad, la posibilidad de utilizar una pluralidad de recursos, adaptar los que ya conoce, pero ir construyendo nuevos recursos.
así como la posibilidad de reflexionar sobre su acción, validarla y conceptualizarla. Es muy importante, maestras, que cuando estemos trabajando el día a día, llevemos un diario de clase, llevemos un diario de campo donde vayamos validando nuestras acciones, donde vayamos nosotros reflexionando sobre lo que estamos haciendo e ir anotando observaciones, si funciona, si no funciona, o en qué medida estamos logrando el éxito de nuestras planeaciones. Esto nos va a permitir adaptar todo lo que hemos construido ante una situación y adecuarlo a situaciones similares o bien ir modificando nuestra práctica cotidiana. Pero es muy importante que como docentes, que como maestros, independientemente de la edad de nuestros educandos, nos convirtamos en verdaderos investigadores de nuestra práctica docente. Y no necesitamos estar trabajando una tesis, sino ir construyendo y reconstruyendo nuestros procesos a partir de una validación y evaluación continua. Esto es lo que nos va a permitir ser docentes competentes. En la lectura que ustedes han analizado en esta unidad 3 o que van a analizar, se nos habla de 3 pilares, de 3 saberes, pero hacen referencia a Jacques Delors. Y Jacques Delors ante la UNESCO presenta 4 pilares del conocimiento que hoy en día siguen vigentes y que son el sustento teórico de los modelos educativos. Desde las reformas del 2004 en adelante se han tomado estos pilares del conocimiento para sustentar los modelos educativos. Y estos procesos de interculturalidades rescatan en la lectura el aprender a conocer, el aprender a hacer y el aprender a ser. Pero no menciona el aprender a vivir juntos, aunque sí lo rescata cuando habla de esa interacción e inclusión en los procesos de interculturalidad. Entonces vamos a ver cómo el aprender a conocer tiene que ver con el aprender a aprender, donde se ejercita el cerebro en toda su capacidad de memoria y de pensamiento, donde debemos de estar ejercitando en el niño su pensamiento crítico, creativo, pero no podemos descartar los procesos de memoria. Muchos docentes, cuando empiezan a trabajar con procesos constructivistas, dicen o dan a conocer que la memorización ya no es necesaria. Quizás una memorización mecanicista como la que la educación tradicionalista trabajaba, pues ya no es necesaria, pero sí es necesario ejercitar una memoria con pensamiento crítico, donde el estudiante pueda discernir entre qué es lo que necesita aprender y qué es lo que no. Pero sí tener siempre presentes conceptos, simbologías y sobre todo aquello que le permita interactuar con un nuevo conocimiento. Tenemos el aprender a hacer como esa capacidad de hacer frente a diversas situaciones y problemas, ya en lo procedimental. El aprender a hacer como ese desarrollo de la personalidad y el aprender a vivir juntos como esa capacidad de relacionarse con los demás. La lectura nos va haciendo mención de ese saber del conocimiento declarativo que vamos a ir viendo la parte conceptual, teórica, que es necesario que se vaya aprendiendo. El saber de una lengua, pues por supuesto, incluye conocimiento sobre la misma, las 4 habilidades que acabamos de mencionar y estar adecuando ese uso de la lengua a diferentes contextos, para así desarrollar la competencia comunicativa, que incluye la competencia lingüística, la competencia cultural y pragmática en ambas lenguas. Por ejemplo, en el conocimiento ritual, del conocimiento de las convenciones que rigen dichos comportamientos, pues también ver que forman parte de esta competencia del usuario, además pues de un lenguaje corporal que está utilizando. Recordemos que en la competencia comunicativa
vamos a expresarnos de manera oral, escrita, a través de nuestro cuerpo, a través de algunas expresiones gráficas o pictográficas. Entonces debemos de considerarlas todas estas formas dentro de la competencia comunicativa. En el saber hacer nos habla de la competencia ya interactiva, donde vamos a ver, como les decía, los conocimientos procedimentales. Vamos a desarrollar destrezas, habilidades prácticas, es decir, aprendemos a dialogar, a escuchar, a preguntar, a contestar, a saber argumentar y convencer y a construir consensos son algunas de estas habilidades necesarias para la interacción comunicativa en el saber hacer. Y aquí vuelvo a resaltar, cuando estamos desarrollando el diálogo, es importante establecer preguntas objetivas, preguntas claras, que el estudiante pueda responder también de manera concreta, pero al mismo tiempo saber escuchar al estudiante en sus dudas y sus cuestionamientos. El niño pequeño no siempre sabe expresar con claridad sus ideas. Entonces, debemos de ser pacientes para poder escucharlo, pero que también aprenda a llegar a acuerdos, que aprenda a expresar la diferencia que tiene en los puntos de vista con sus demás compañeros y lo vamos a ir guiando a que pueda argumentar y convencer o bien ser convencido y tener la apertura para escuchar nuevas ideas y reconstruir las propias. El saber ser como competencia existencial es fundamental en nuestra actividad, porque aquí entran en juego no solo estas destrezas, sino todos los factores relacionados con la personalidad, las actitudes, las motivaciones, los valores, las creencias, los estilos de aprendizaje, los estilos cognitivos y los tipos de personalidad que van a ir construyendo esta identidad personal. Entonces, guiar al niño en el saber ser implica que vaya reconociendo cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, que comprenda que no siempre puede ser el que tenga la razón, que comprenda que los demás también son seres humanos como él, que piensan, que sienten, y que vaya desarrollando actitudes positivas, que vaya trabajando valores. Ya que hoy en día se dice que los valores están perdidos, pero pues somos nosotros los adultos los responsables de no enseñar solo conceptualmente valores, sino que los niños pequeños tenemos que hacer que vivan esos valores, que vivan el respeto, que vivan la solidaridad, pero que también hagan un ejercicio de la libertad dentro del aula. Una libertad donde reconozcan límites, donde reconozcan que su libertad va a terminar donde la del otro comienza, pero que también puedan desarrollar su creatividad a partir de sus estilos cognitivos, lo cual debemos de tener muy en cuenta cómo aprende el estudiante, si es auditivo, si es kinestésico, o si es visual, o bien si está combinando los estilos de aprendizaje. Y aquí les voy a dejar en esta presentación unos cuadros con algunas conceptualizaciones que ustedes podrán tener relacionadas con el aprendizaje, los tipos de conocimiento que vamos a ir desarrollando en los estudiantes. Y a través de estos procesos, pues es muy importante el aprender a guiar al niño a que construya su propia identidad, a que reconozca quién es, de dónde viene, cómo es como persona, que pueda autodefinirse. Y esta identidad se va autodefiniendo en esa relación con otras personas, qué es lo que escucha, qué es lo que observa y juzga de sí mismo, pero lo va a estar haciendo a partir de lo que... Maestra, perdón la interrupción. Sí, dígame. Disculpe, ¿nos puede poner la diapositiva anterior, la del recuadro, por favor? Sí, ahí está. Gracias. La anterior. Esa también.
Bueno. Se las vamos a compartir, ¿no? Las presentaciones las van a tener ustedes en el foro. ¿Sí? ¿Continuamos? Sí, la que sigue, por favor, gracias. Gracias. Muy bien, entonces, ¿continuamos? Estamos hablando entonces de la identidad, de esa construcción de la identidad, y les decía, el niño la va a ir construyendo a partir de lo que escucha de sí mismo, de la manera en la que le hablamos todos los días. Y es lamentable como muchos de estos niños están escuchando en sus casas que no sirven para nada o que no saben hacer cosas, porque muchos padres creen que los niños deben de traer ya una estrella que diga, eres bueno para esto, eres bueno para el fútbol, eres bueno para las matemáticas, y de repente el niño empieza a escuchar para qué es bueno, para qué sirve, para qué no sirve. Cuando debemos de tener en cuenta que el niño apenas está empezando a desarrollar sus capacidades innatas para convertirlas en habilidades. Entonces debemos de guiarlo de manera que su autoestima se vaya fortaleciendo, de manera que el niño entienda que es una persona y si está con una salud plena, con todas sus capacidades físicas, pues guiarlo en un proceso donde él pueda valorarse a sí mismo y entender que es capaz de lograr lo que se proponga, siempre y cuando se esfuerce y dedique tiempo para que adquiera buenos hábitos, para que adquiera disciplina y pueda lograr con éxito todas las tareas que se le encomiendan. El desarrollo de la identidad tiene que ver con la unificación de estas representaciones que el sujeto, que el niño va a tener acerca de sí mismo. La organización de las defensas de la propia identidad frente a las amenazas del mundo exterior, la disposición de estrategias de enfrentamiento para adaptarse a la realidad y también para adaptarse activamente a las propias necesidades y aspiraciones. Va a ir elaborando una memoria autobiográfica como persona para ir construyendo un proyecto de futuro satisfactorio y, por ende, pues lograr su consolidación de la autonomía e individualización personal. Todo este es el proceso que conlleva el desarrollo de la identidad personal. Y es nuestra tarea como docentes, como maestros, apoyar al niño en esta construcción de identidad, que vaya reconociendo sus representaciones, pero también que esté listo o apto para defender su identidad, para que él asuma una personalidad donde no permita que otros le critiquen o le cuestionen por el hecho de querer ser o hacer ciertas cosas, siempre y cuando, ¿verdad?, esté trabajando con sus valores, con el respeto a sí mismo y la consolidación de su autoestima. La identidad entonces se vuelve un requisito para la interculturalidad, y fomentar la identidad pues tiene que ver con esa pertinencia a una comunidad de hablantes, compartir valores, creencias, tradiciones y una visión del mundo. Se hace de la mejor manera enseñando, usando y revitalizando la lengua. Entonces, aquí está una de las tareas, uno de los retos, maestras, fomentar esa identidad a partir de que el niño reconozca sus raíces, que conozca de dónde viene, pero que también pueda compartir con los demás sus valores, sus creencias, y pueda ir ampliando su visión del mundo. Vamos a terminar reconociendo entonces quién es el sujeto, quiénes somos nosotros como maestros que estamos al frente de un grupo. Y debemos de reconocer que como maestros, pues somos seres humanos, somos personas que tenemos un potencial enorme, pero también debemos reconocer que dentro de esos saberes, emociones y subjetividades,
pues también tenemos debilidades. Y de repente nuestros prejuicios, que también forman parte de lo que somos y de nuestra identidad, nuestras especializaciones, nuestras tradiciones, pues emergen como seres humanos que somos, pero pues debemos de resaltar esa potencialidad que tenemos, asegurándonos que el trabajo lo estamos haciendo por vocación, perdón, y que vamos a ir renovando nuestros conocimientos para enriquecer nuestra experiencia. Entonces, reconocer esta parte de nosotros, reconocer que a veces emitimos juicios, reconocer que a veces estamos criticando o cuestionando a los demás, nos debe de llevar a una reflexión personal, a una reflexión de quiénes somos. El maestro puede construir la legitimidad reconociendo y aceptando, primeramente, que su autoridad no es con base en el cargo de profesor, sino en su capacidad para facilitar este proceso de enseñanza-aprendizaje al estudiante. Entonces, de repente, nos preocupa mucho el control del grupo. Y muchos maestros con los que hemos estado trabajando, nos dicen, es que no controlo al grupo, es que el grupo se me sale de las manos. Entonces, no podemos estar preocupados porque los jóvenes, los niños, los estudiantes, estén en todo momento atentos, quietos, y más ustedes que trabajan con niños pequeños, sino que esta autoridad nos las va a dar el reconocimiento del dominio que tenemos. Un niño desde pequeño va reconociendo al adulto que tiene frente a él cuando lo ve preparado, cuando lo ve seguro de sí mismo. Un maestro también debe ser capaz de cuestionar su posición de saber, reflexionar en todo momento si el método que estamos utilizando está siendo eficaz, y debemos de promover esa comprensión de los contenidos a partir de relacionarlos con su realidad. Esto nos va a permitir rediseñar los planes de estudio, rediseñar nuestras planeaciones. Entonces, esta recuperación del primero, reconocernos seres humanos, de construir nuestra legitimidad y de ir cuestionando en todo momento si lo que estamos haciendo está adecuado para los estudiantes con los que estamos trabajando, nos va a permitir potenciar nuestra dinámica como docente. Pero también es necesario que reconozcamos quiénes son los estudiantes con los que trabajamos. Reconocer que también son personas, son seres humanos, que atribuyen significados a la educación que están recibiendo, que le dan un significado a la escuela, a los maestros. Los niños desde pequeños están haciendo una clasificación de los sujetos con los que interactúan. Ellos saben si quieren o no quieren a la maestra, porque en el preescolar o en la educación inicial, en las estancias infantiles, el niño no se fija tanto en si aprendió o no aprendió sobre los animales, sobre el cuerpo humano. Ellos siempre expresan el afecto a su maestra, el afecto que les genera esa relación cotidiana, y seguramente ustedes lo han vivido esa experiencia cada vez que cierran un ciclo, cada vez que despiden una generación, que los niños las recuerdan con cariño, pero también, desafortunadamente, hay niños que no quieren estar con cierta o tal maestra porque les genera temor, desconfianza. Recordemos que nuestros estudiantes van a recurrir más a los pares y hoy en día a la tecnología, a sus percepciones personales para ir construyendo significados. Lamentablemente, los padres de familia muchas veces a los niños desde muy pequeños les están poniendo un celular en sus manos, les están poniendo una tablet, los están poniendo frente a una computadora, por supuesto a la televisión como entretenimiento, y
escuchamos que muchos dicen con asombro, mira, apenas tiene 2 años y ya entra a videos en el celular. El niño repite y va generando un patrón de conducta a partir de lo que ve, de lo que escucha y por supuesto de lo que es repetitivo para él. Y si le damos un entretenimiento con un aparato, por supuesto que va a lograr manejarlo, pero necesitamos ver que ellos también pues busquen la manera de aprender de otras formas, con proyectos en el aula, con interactuar con materiales distintos, de manera que también puedan ir asimilando aprendizajes de manera significativa. Pero hay que reconocer que estos niños o estos sujetos rechazan los gestos y espacios de autoridad no legitimados, ¿sí? Rechazan inmediatamente a ese ser humano que está frente a ellos cuando no está bien preparado, cuando no tiene las actitudes y las conductas apropiadas para dirigirse a él como sujeto en aprendizaje. Pero están abiertos a conocer lo nuevo, lo desconocido, dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje que los motive y sea provocador. Los estudiantes atribuyen la importancia a la educación, pero hoy en día no la consideran fundamental en la vida. Confían en los profesores cuando estos demuestran interés para conocerlos como personas. Entonces, esas son características que hay que reconocer en nuestros estudiantes, porque como seres humanos, como nosotros, están todo el tiempo generando emociones, están generando situaciones en las cuales van a validarnos como maestros o van a descalificarnos como maestros. Nos pide el programa algunas metodologías. Por cuestiones de tiempo, yo voy a anexar en los foros materiales con técnicas y métodos para la enseñanza de las lenguas, también para el fomento de la interculturalidad, pero quiero cerrar esta presentación con dinámicas docentes potenciadoras, que nos van a servir en todo nivel y en todo momento, y es la actitud de escucha primeramente. Les decía, es una habilidad poco trabajada. Entonces, esta actitud de escucha como disposición permanente, trabajada, vigilada, nos va a llevar a conocer realmente a las personas con las que trabajamos, para comprender sus argumentos, sus ideas. Nos va a permitir relacionarnos con los demás a partir de reconocerlo y aceptarlo en la diferencia y buscar pues puntos, lugares, opiniones de encuentro o reconocimiento mutuo. Para el fomento de la interculturalidad, esta actitud de escucha es fundamental. Asumir los valores del respeto y la tolerancia se deben de vivir en el aula todos los días para poder reconocer y validar a los sujetos. Y esto nos va a permitir una comunicación muy positiva y va a llevarnos a que cuando se presenten conflictos, estos también puedan transformarse de una manera positiva. Otra dinámica que debemos de generar como docentes es la autocrítica. Identificar cómo ejercemos el poder, esa autoridad ante los educandos que tenemos con nosotros. Ver qué prejuicios, qué saberes, qué dominios y necesidades tenemos. Determinar la subjetividad profesional en una escala de valores y reconocer nuestros intereses y prioridades personales. Muchas veces, como llegamos a la docencia por azares del destino o por necesidad, no nos satisface el trabajo docente que estamos realizando o decimos, esto no es lo mío. Entonces, es muy importante que para no generar estrés en tu trabajo, reconozcas que una de las principales causas del estrés laboral es la frustración. Es decir, el estar trabajando en algo que no te gusta. Y para ser maestro, para ser maestra, necesitas estar convencido de que es la actividad que has deseado realizar durante toda tu vida o que es la actividad que amas, que te apasiona y que entonces quieres llevar a esos niños, a esos educandos, a un plano de saber
hacer, de saber conocer y de saber ser como persona en un desarrollo integral y contribuir para que sea una mejor persona. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues estar reflexionando, estar reconstruyendo como sujetos en relación, recuperar nuestro contexto, recuperar el contexto en el que está inmersa nuestra institución y reconocer, pues, qué significa o cómo son los alumnos, los maestros con los que trabajamos, los directivos, las familias, que ellos también forman parte de nuestra identidad. Y por último, pues arriesgarnos a modificar nuestras actitudes cuando tenemos una autoridad negadora del punto de vista del otro. El aprender a ser es un proceso que dura toda la vida. Como seres humanos tenemos que estarnos reconstruyendo, reconocer que podemos cambiar, que debemos estar cambiando positivamente. Cuando escucho a mis estudiantes decir, es que así soy, así me voy a morir, o así soy y qué, siempre los vamos guiando a un proceso de reflexión donde entiendan que el cambio genera un crecimiento, un desarrollo integral en su personalidad y los lleva a tener una situación más positiva en la vida. Entonces, maestras, yo termino con esto mi plática. Hay algunos aspectos que seguramente quedarán por aclarar. Yo les pido que participen en los foros, que dejen ahí sus dudas, sus comentarios y les haré llegar materiales que les permitan a ustedes mejorar su práctica docente o que necesiten ustedes para mejorar su práctica docente de acuerdo a sus inquietudes que vayan dejando ustedes en los foros.